Durante décadas, la distancia entre la reina Isabel II y el príncipe Felipe fue a menudo notada, pero rara vez explicada. No se trataba de una historia de conflicto, sino de deber, estructura y decisiones profundamente personales moldeadas por el peso de la corona. Ahora ha comenzado a surgir una comprensión más clara, una que revela cómo la tradición, la responsabilidad y los roles familiares moldearon silenciosamente el lugar al que realmente pertenecía el duque de Edimburgo. Desde los primeros días de su matrimonio, la reina Isabel II y el príncipe Felipe entraron en una vida formada por fuerzas mucho más grandes que las preferencias personales. Su unión comenzó con afecto y una historia compartida, pero pronto quedó guiada por el deber constitucional y siglos de expectativa real. Cuando Isabel se convirtió en reina con solo 25 años, el significado de matrimonio dentro de la monarquía cambió de la noche a la mañana. Ya no era solo una esposa, era la soberana, la figura central de una institución nacional que exigía orden, visibilidad y una cuidadosa separación entre el papel público y la identidad privada. Dentro de esta estructura, incluso las decisiones ordinarias tenían un peso simbólico. El lugar donde vivía la reina no era simplemente un asunto doméstico. Reflejaba la continuidad de la corona. El Palacio de Buckingham funcionaba como el centro de trabajo de la monarquía, un espacio ligado al deber de Estado, a la ceremonia y a la atención constante. Cada movimiento dentro de sus muros seguía un ritmo y un protocolo moldeados a lo largo de generaciones. El confort personal tenía poco espacio para guiar decisiones tomadas en servicio de la estabilidad. El príncipe Felipe entró en esta realidad con un fuerte sentido de independencia, ya formado a través del servicio naval y la disciplina personal. No estaba naturalmente hecho para un papel silencioso o secundario. Sin embargo, apoyar a la monarca requería contención, paciencia y adaptación a reglas que ofrecían poco reconocimiento a la ambición individual. Con el tiempo, desarrolló un papel definido menos por la proximidad y más por la función. Su presencia junto a la reina era firme en los momentos públicos que exigían unidad. En la estructura privada, sin embargo, el espacio a veces se volvió necesario. Los patrones históricos dentro de los hogares reales muestran que la cercanía emocional y la distancia física a menudo han existido juntas. Las rutinas separadas permitían que la soberana permaneciera constantemente anclada al deber, mientras que el consorte podía preservar cierta autonomía. Para Isabel y Felipe, este arreglo redujo la fricción dentro de una vida ya llena de escrutinio. Creó espacio para la resistencia en lugar del conflicto. La estabilidad, no el sentimiento, se convirtió en el principio rector. Quienes observaban desde fuera a veces interpretaban la distancia como frialdad. Sin embargo, las personas familiarizadas con el funcionamiento del palacio describían algo más silencioso y deliberado. Veían una alianza expresada a través de la disciplina, la confianza y la comprensión de que la supervivencia dentro de la monarquía requería compromisos que pocos matrimonios ordinarios podrían imaginar. El cuidado se mostraba no mediante la presencia constante, sino mediante la ausencia de perturbaciones. Pasaron los años y el patrón se mantuvo constante. La unidad pública permaneció firme, mientras que la estructura privada siguió necesidades prácticas. La falta de una explicación abierta permitió que creciera la especulación, pero dentro de la memoria institucional el razonamiento parecía claro y casi rutinario. Lo que al mundo le parecía inusual, dentro de los muros del palacio se sentía como continuidad. Aún así, una pregunta permanecía bajo el silencio. Si esta distancia era práctica, incluso protectora, ¿qué presiones invisibles dentro de la institución real hacían que tal separación no solo fuera aceptable, sino silenciosamente necesaria? Dentro de la estructura de la monarquía británica, los arreglos de vivienda rara vez han sido guiados por preferencias domésticas ordinarias. Las residencias tienen un significado más allá de la comodidad. Señalan autoridad, continuidad y la presencia constante de la corona. Para un soberano reinante, el lugar donde duerme, trabaja y recibe visitantes se convierte en parte de la imagen constitucional presentada a la nación. El Palacio de Buckingham servía no solo como hogar, sino como centro administrativo y ceremonial del deber real. Permanecer estrechamente ligado a ese espacio garantizaba visibilidad, rutina y tranquilidad en tiempos de cambio político y social. A medida que la reina Isabel II se asentó en el largo ritmo de su reinado, esta gravedad institucional moldeó la vida diaria a su alrededor. Reuniones con ministros, documentos de Estado, actos diplomáticos y ceremonias públicas creaban un horario que dejaba poco espacio para la flexibilidad personal. La estabilidad dependía de la previsibilidad. La presencia física de la monarca dentro del palacio de trabajo se convirtió en un símbolo silencioso de que el sistema continuaba sin interrupción. El papel del príncipe Felipe se desarrolló por un camino diferente.
Sus intereses en la ingeniería, la conservación, la tradición naval y la reflexión privada requerían entornos no siempre compatibles con el movimiento constante del palacio. Con los años, pasó periodos más largos en residencias como Windsor o Sandringham, lugares que permitían rutinas sin ceremonia. Este cambio gradual no ocurrió de repente. Se desarrolló lentamente, moldeado por la edad, la responsabilidad y una comprensión compartida dentro de los círculos reales superiores de que la eficacia a veces requería distancia. La historia real ofrece ejemplos anteriores de patrones similares. Consortes y soberanos a menudo han equilibrado la alianza con la separación para proteger a la institución de la tensión. La unidad emocional podía existir sin un espacio compartido constante. En este sentido, el arreglo entre Isabel y Felipe seguía el precedente más que la excepción. Lo que parecía inusual en la imaginación pública moderna se alineaba con hábitos constitucionales más antiguos diseñados para preservar la resistencia a lo largo de las décadas. Quienes conocían la vida del palacio describían con frecuencia el equilibrio como práctico más que simbólico. La reina permanecía anclada al deber, visible y accesible para la maquinaria del Estado. Felipe conservaba una esfera de independencia que preservaba la dignidad y el propósito. Cada papel fortalecía al otro al reducir la presión. La proximidad constante dentro de un sistema tan exigente podría haber producido tensión en lugar de armonía. La distancia, cuidadosamente gestionada, creaba calma. La comprensión pública, sin embargo, rara vez incluía estos cálculos silenciosos. Sin explicación, los observadores a menudo llenaban el silencio con interpretaciones personales. Las preguntas se formaban alrededor de la emoción en lugar de la estructura. Sin embargo, dentro de la monarquía, el lenguaje emocional tenía menos importancia que la continuidad. Las decisiones se medían por si protegían la estabilidad a lo largo de los años, no por si se parecían a un matrimonio ordinario. Con el paso del tiempo, la propia familia real comenzó a cambiar. Nuevas generaciones crecieron observando este cuidadoso equilibrio entre presencia y separación. Sus experiencias no solo estuvieron marcadas por el afecto familiar, sino también por la observación de cómo Lever reorganizaba silenciosamente la vida privada. Lo que aprendieron de este ejemplo influiría más tarde en la forma en que la historia sería comprendida más allá de los muros del palacio. La pregunta más profunda, entonces, no era simplemente por qué existía la separación, sino cómo fue interpretada por quienes estaban más cerca de ella. Cuando los hijos observan un matrimonio definido por la responsabilidad en lugar de la cercanía cotidiana, ¿qué comprensión llevan consigo hacia sus propios papeles dentro de la corona? La princesa Ana creció dentro de una estructura donde la emoción rara vez se mostraba de manera evidente. La vida diaria en el hogar real seguía el orden, el tiempo y la expectativa. Desde una edad temprana, fue testigo de cómo el papel de su madre como soberana moldeaba cada movimiento de la familia. Momentos que en otro hogar habrían sido privados a menudo estaban guiados por el horario o la ceremonia. En este entorno, la comprensión surgía menos de las palabras y más de la observación silenciosa. Su relación con el príncipe Felipe tenía un tono diferente. Él fomentaba la independencia, la disciplina y el pensamiento directo. Estas cualidades coincidían con la propia naturaleza de Ana y más tarde definieron su labor pública. A través de él, comprendió que el propósito podía existir fuera de la visibilidad constante. A través de la reina, entendió que el deber a veces exigía distancia personal. Juntos, estos ejemplos formaron una imagen de matrimonio que no dependía de la cercanía ordinaria para mantenerse fuerte. A medida que Ana maduró, desarrolló una reputación de claridad y contención. Cuando en ocasiones reflexionaba sobre la relación de sus padres, sus descripciones se mantenían serenas y prácticas. Sugería que la separación de residencias no era una señal de debilidad, sino una adaptación a la realidad. Dos personas con responsabilidades excepcionales no siempre podían compartir el mismo ritmo de vida diaria. Permitir espacio hacía posible un servicio prolongado. La resistencia, más que el sentimiento, se convertía en la medida del éxito. Su perspectiva también reflejaba familiaridad con la historia real. Comprendía que la monarquía funciona a través de la continuidad, no de la expresión personal. Los sentimientos pueden existir, pero rara vez se colocan en el centro de la explicación pública. En este contexto, la disposición de sus padres parecía coherente con las exigencias impuestas al soberano y al consorte a lo largo de generaciones. Lo que a los observadores externos les parecía distante, desde dentro se sentía estructurado y casi inevitable. La propia vida de trabajo de Ana reforzó esta interpretación. Conocida por mantener una de las agendas de servicio público más intensas, demostró cómo la disciplina puede sustituir al confort como principio rector. La conveniencia personal tenía poca importancia en comparación con la responsabilidad institucional.
Observar a sus padres la había preparado para esa realidad mucho antes de asumirla por sí misma. Sin embargo, su comprensión no respondía por completo a la pregunta sobre la dinámica privada de la familia. Cada hijo de la reina experimentó el mismo hogar desde una perspectiva distinta. La personalidad, la expectativa y el momento histórico moldearon el significado extraído de los mismos acontecimientos. Lo que para Ana parecía práctico pudo sentirse diferente para sus hermanos, cuyos futuros dentro de la monarquía estaban marcados por presiones distintas. A medida que la familia real entró en periodos de cambio en décadas posteriores, esas interpretaciones diferentes comenzaron a tener mayor importancia. El ejemplo establecido por Isabel y Felipe no quedó confinado al pasado. Influyó silenciosamente en decisiones, relaciones y percepciones públicas de la siguiente generación. El impacto duradero de ese matrimonio podía rastrearse no solo en la historia, sino también en los caminos que seguirían sus hijos. La incertidumbre restante residía en cómo el rey Carlos y el príncipe Andrés comprendieron lo que habían presenciado. Vieron un equilibrio cuidadoso, un sacrificio silencioso o algo más complejo bajo la superficie del deber real. Para los hijos varones de la reina, la infancia transcurrió bajo la misma estructura formal que había moldeado la princesa Ana, aunque sus experiencias llevaron un peso emocional distinto. El príncipe Carlos, como heredero al trono, creció con la conciencia constante de que el deber definiría algún día toda su existencia. Cada lección, cada expectativa y cada aparición pública señalaban hacia un futuro de liderazgo dentro de una institución que permitía poco espacio para la libertad personal. Observar el matrimonio de sus padres en ese entorno ofrecía tanto orientación como una incertidumbre silenciosa. Vio una alianza construida sobre la lealtad y la resistencia más que sobre la cercanía visible. La atención de la reina permanecía fija en la responsabilidad constitucional, mientras que el príncipe Felipe preservaba su identidad mediante la independencia y una distancia estructurada. Para un joven heredero, este patrón sugería que el servicio a la corona podía requerir contención emocional. Con el tiempo, Carlos pareció buscar un equilibrio entre la expectativa institucional y la expresión personal, una tensión que más tarde influiría en muchas de sus decisiones en la vida adulta. La posición del príncipe Andrés dentro de la familia siguió un camino diferente. Sin la carga de la futura realeza, sus primeros años tuvieron menos restricciones visibles. Sin embargo, también creció en un hogar donde la rutina, la jerarquía y la emoción controlada definían la vida normal. El ejemplo de sus padres demostraba que la estabilidad dentro de la monarquía dependía más de la disciplina que de la intimidad. Incluso sin responsabilidad directa por el trono, esta lección formó parte de su comprensión de la identidad real. A medida que ambos hermanos maduraron, la vida pública en Gran Bretaña comenzó a cambiar. La atención mediática se intensificó y el comportamiento privado pasó a ser objeto de conversación nacional. En este nuevo entorno, la distancia silenciosa que antes había protegido a la reina y al príncipe Felipe parecía más difícil de mantener. Las expectativas de apertura emocional sustituyeron lentamente la antigua aceptación de la reserva. Lo que antes parecía práctico comenzó a invitar al escrutinio. A pesar de estas presiones cambiantes, el mensaje esencial del matrimonio de sus padres permaneció claro. La alianza dentro de la monarquía se medía no por el espacio compartido, sino por la resistencia compartida. El respeto podía existir sin proximidad constante. El compromiso podía mantenerse firme incluso cuando las vidas diarias avanzaban en paralelo. Estas ideas, absorbidas durante décadas, influyeron en la manera en que ambos hombres navegaron sus propios papeles dentro del sistema real. Sin embargo, interpretar no garantiza imitar. Cada generación responde de forma distinta a la misma herencia. El temperamento personal, el momento histórico y la expectativa pública moldean la forma en que las lecciones del pasado se trasladan al futuro. El matrimonio de Isabel y Felipe ofreció un modelo de resiliencia silenciosa, pero si ese modelo podía sobrevivir a un mundo cambiante seguía siendo incierto. Con el paso del tiempo y el acercamiento de los últimos años del reinado, la reflexión sobre su relación comenzó a profundizarse. Los observadores ya no preguntaban solo cómo vivían, sino qué significado dejarían sus decisiones. La comprensión final de la distancia y la devoción aún no había emergido por completo, esperando en el legado que siguió a su larga unión. Con el transcurso de los años, la reflexión en torno a la reina Isabel II y el príncipe Felipe empezó a cambiar de tono. Lo que antes parecía inusual comenzó a verse como un diseño deliberado. Historiadores, asistentes y observadores atentos describieron una alianza moldeada menos por el romance visible y más por la resistencia, la paciencia y una comprensión compartida de la responsabilidad a lo largo del tiempo. En la última etapa de sus vidas,
La distancia física entre sus residencias adquirió una interpretación más silenciosa. La separación dejó de sugerir ausencia. En cambio, reveló un método que protegía la energía y preservaba la calma dentro de un calendario interminable de deber. Cada rutina, cuidadosamente mantenida, reducía la tensión de un matrimonio vivido bajo atención constante, permitiendo que la estabilidad sustituyera la presión de la expectativa con el paso de los años. Para la reina, la continuidad siguió siendo la promesa central de su reinado. La estabilidad en los pequeños hábitos a menudo tenía un significado equivalente al de las grandes ceremonias. Permanecer anclada al corazón operativo de la monarquía transmitía seguridad a la nación y a la Commonwealth. El sacrificio personal, aunque rara vez mencionado abiertamente, formaba parte del intercambio silencioso necesario para sostener la confianza a través de generaciones de vida pública. Para el príncipe Felipe, la independencia nunca estuvo separada de la lealtad. Su elección de entorno, ritmo y rutina reflejaba un esfuerzo por seguir siendo útil y no meramente simbólico. La distancia ofrecía espacio para el pensamiento, la lectura y la disciplina privada. Estos elementos fortalecían el apoyo que brindaba a la soberana, incluso cuando ese apoyo se desarrollaba más allá de los muros inmediatos de una residencia compartida durante muchas estaciones silenciosas. Juntos, su forma de vida creó un tipo de cercanía difícil de medir. Cartas, conversaciones y decisiones compartidas llevaban un peso emocional sin mostrarse en público. La ausencia de un sentimiento visible no borraba el afecto. Más bien, sugería una confianza lo bastante fuerte como para existir sin una reafirmación constante. De este modo, la distancia se convirtió en otro lenguaje a través del cual la devoción se expresó silenciosamente a lo largo de los años. A medida que los historiadores continúan estudiando los últimos años del reinado, la atención suele dirigirse hacia la resistencia como tema central. El cambio político, la transformación cultural y las pruebas personales atravesaron el mismo marco de estabilidad. El matrimonio en el centro de ese marco absorbió la presión sin fractura pública. Esa resiliencia ofreció un modelo de servicio moldeado por la paciencia más que por la visibilidad para las generaciones futuras. Para la próxima era de la monarquía, este legado presenta tanto guía como interrogante. La expectativa moderna favorece la apertura, la claridad emocional y la conexión visible. Sin embargo, el pasado sugiere que la disciplina silenciosa también puede sostener la confianza. Los futuros soberanos deberán equilibrar cuidadosamente estas presiones opuestas, decidiendo cuánta tradición preservar y cuánto cambio permitirá la responsabilidad en los años que aún se desarrollan lentamente. La comprensión pública también puede seguir evolucionando. Historias antes moldeadas por la especulación se reinterpretan gradualmente a través de la distancia histórica. Con el tiempo, los patrones se vuelven más claros y el juicio suele suavizarse. El matrimonio de Isabel y Felipe ahora parece menos misterioso que medido, menos distante que deliberado. La interpretación cambia a medida que la memoria transforma la experiencia en historia registrada silenciosamente en archivos y recuerdos compartidos. Lo que permanece más duradero es el sentido de alianza sostenido en el silencio. Dos personas avanzaron por caminos paralelos, unidas por la promesa más que por la proximidad. Su ejemplo sugiere que la devoción puede vivir dentro de la estructura y que el sacrificio, cuando se acepta libremente, puede crear fortaleza en lugar de pérdida. Ese significado continúa desarrollándose mucho después de que la ceremonia se desvanece en una comprensión histórica tranquila. Al considerar sus vidas, los observadores no encuentran una conclusión definitiva, sino una invitación a la reflexión. El equilibrio que mantuvieron anima a seguir observando cómo el deber moldea el amor privado. Los capítulos futuros de la historia real responderán a las preguntas que dejaron abiertas. Hasta entonces, el espacio silencioso, la distancia a la devoción permanece abierto para la contemplación de quienes eligen recordar con atención.